¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Red Social, el panel de verdad de la televisión chilena. Aquí se discute la política así, directamente. Hay tanto que hablar. Presento mi panel inestable el día de hoy, el diputado Marcelo Díaz. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a Red Social. Muchísimas gracias, un saludo para todos. Por este otro lado, está muy contento, ¿eh? Diputado honorable, diputado electo por Buin, por Paine, Calera de Tango y San Bernardo, prosecretario de la UDI, además, Jaime Belolio. Bienvenido, Jaime Belolio. Ya conversaremos cómo te ha sentido de volver aquí a Red Social. Circuito político del PPD, Eduardo Vergara Golbarán. No le alcanzaron los votos, pero sigue siendo amigo nuestro. Recibí la donación de Freddy Stock, pero bueno, eso las cuentas tendré que pasarlas al aire también, así que bueno, mi cuenta sigue abierta. Igual lo estimamos al señor Eduardo Vergara Golbarán. Estamos endeudados. Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional, un partido que ha dado también mucho que hablar. Sí. Mario Desbordes, que también, lamentablemente, el doblaje de la nueva mayoría fue más fuerte. Ser honorable, me quedé ahí nomás. Sí. Sigue siendo honorable. No sigue siendo, honorable, pero... No soy honorable. Con un sueldo más bajo. Claro. Por favor, podemos tenernos el look de Carol Cariola, ¿no? Ah, no. Sí. Podemos tener un poco el look de Carol Cariola. Look de diputada. ¿Cómo Honorable están? Muy diputada electa. Muchas gracias. Por Independencia Recoleta, secretaria general de las Juventudes Comunistas. Felicitaciones a nombre del equipo también. Muchas Carol Cariola. Muy contenta. Saludos a todos. Ya. Todo parecía normal, todo parecía surgir, irse, fluir por los cauces de la política hacia el 15 de diciembre y de repente lo inesperado. Antonio Horvath, quien fuera también jefe de campaña de Parisi y además senador de RN, tomó un desayuno con Michelle Bachelet en persona. ¿Qué pasó? ¿Se le ocurrió a Antonio Horvath esto? ¿Qué ocurrió después de eso? ¿Qué ha seguido ocurriendo después de esa reunión que tiene temblando a la alianza? Vemos la nota, primer tema a analizar en Red Social. Encuentro inesperado ante la prensa que remece el panorama político en miras a la segunda vuelta. El senador de RN, Antonio Horvath, encargado programático del ex candidato presidencial Franco Parisi y la candidata Michelle Bachelet, reunidos en privado. Primero de los acercamientos entre ambos sectores después de que el independiente Franco Parisi señalara tras la derrota que no acudiría a votar en segunda vuelta. Ahora, a menos de un mes de las elecciones definitorias, comienzan las conversaciones y aunque no hubo un apoyo explícito hacia Bachelet, Horvath sí habló de su preferencia entre ambas candidaturas, apuntando hacia la exmandataria. Quiero señalar que tenemos una convergencia clave en puntos sensibles del programa. Ese es el punto. Todavía no hay apoyo explícito. Es como todos los pololeos, se empieza a poco. Aprovecho públicamente de agradecer el gesto del senador de estar hoy aquí. Tenemos muchas coincidencias programáticas en temas de interés regional y nacional que espero sigamos trabajando en el futuro. Reunión que se suma a la del vocero de Parisi con su par Álvaro Elizalde y donde fue el propio colaborador del ex candidato que resaltó que este acercamiento se debe a las similitudes en el programa de gobierno. En mi caso, efectivamente, hay un apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet pensando en que hoy día podemos trasladar alguna de las propuestas de Franco Parisi a esa candidatura. Y en ese marco yo creo que ha sido una conversación muy constructiva. Quiero valorar las declaraciones de Dino que ha manifestado que él va a votar en favor de Michelle Bachelet y también transmitir que el liderazgo de Michelle Bachelet es un liderazgo que se expresa fomentando el diálogo. Más tarde y ahora desde el Congreso Nacional, el senador por Aysén se reunió con la ahora jefa de campaña de Evelyn Matei, Carla Rubilar, y la vocera Lili Pérez. Cita que valoraron y donde ambas recalcaron que el encuentro de Horvath con Bachelet no significa un respaldo hacia la carta de la oposición. Es importante para nosotras hoy día es que Antonio Horvath ha sido claro en que él, una cosa es reunirse hoy día en la mañana con Bachelet, pero él no vota por Bachelet. Acercamiento de Antonio Horvath hacia la nueva mayoría que no pasó inadvertido por ambas posiciones políticas y que está siendo evaluado por RN para ver cuáles serán los pasos y determinaciones a seguir dentro de los próximos días en materia electoral y partidista. ¿Quién dijo que la política era fome? Esto ha seguido transcurriendo y el viernes en la mañana Horvath fue citado o se reunió con Evelyn Matei. Todos especulaban que venía a la renuncia. ¿Qué pasó? Escuchemos lo que dijo Horvath cuando salió de aquella reunión. En cualquier condición, yo voy a seguir trabajando por el programa que he planteado. Yo no me ando, digamos, postulando voto por voto. No es esa mi manera de trabajar. Yo en este minuto estoy representando, creo,
legítimamente a un programa. Y yo quiero que ese programa prospere en el tiempo. Vamos a crear un centro de estudio, vamos a tener afinidad con movimientos regionalistas, vamos a trabajar estas semanas en eso. Así que por favor ténganme un poco de paciencia. ¿Hay incomodidad en su sector en Renovación Nacional por su postura, por su reflexión, por su reunión con Bachelet? Para algunos sí, para otros no. O sea, ¿continúa teniendo más convergencias con Bachelet? ¿Se reunió un día con Matei, se reunió ayer con Bachelet? Tenemos más convergencia con el programa de la nueva mayoría, pero en los puntos sensibles no voy a decir por quién voy a votar porque yo estoy representando un programa. Yo quiero ser súper claro en este sentido con ustedes. Ya, mira, hay cosas que no entiendo. Horvath apoyó a un candidato que no era Belén Matei, después dijo que el programa que lo representaba más en esta segunda vuelta era el de Bachelet, sobre el de Belén Matei, pertenece a RN, que está con Belén Matei, por lo menos nominalmente. ¿Qué pasa, Eduardo Vergara? ¿Por qué no han expulsado, con todos esos argumentos, no han expulsado a Horvath hasta el viernes, no lo expulsaban de RN? Yo creo dos elementos. Uno general, que tiene que ver con el poco tiempo que hay para esta segunda vuelta, que hace que cada día tenga un peso mucho más grande, que sea mucho más importante, y las cosas están pasando muy rápido. El control de agenda que ha tenido el comando Bachelet de manera no forzada, prácticamente toda la semana después de las elecciones fue muy grande. No solamente el suceso de Horvath, pero acuerde que también Marcelo Trivelli lideró un grupo de alcaldes del PRO, de militantes del PRO, Giorgio Jackson, toma una decisión como Revolución Democrática, de manera democrática, valga la redundancia, en que van a apoyar a la presidenta Bachelet. Entonces esto hace que cada minuto y cada momento se haga demasiado precioso. Dicho eso, creo que lo de RN, de no pedir la renuncia, pasa principalmente por una cobardía, porque no están disponibles a hacer pagar los costos a alguien a tan poco tiempo de una elección. El escándalo sería demasiado grande, coparía la agenda, Matei nuevamente pasaría a un segundo plano y nos veríamos con un partido que va a tener que dar más explicaciones a una coalición que no logró armarse y que, dicho sea de paso, le aguó la fiesta a personas como Jaime Belolio, que yo encuentro bastante fascinante algo que ha hecho la derecha, en que cuando saben que van a estar derrotados, ponen a sus cabros jóvenes, le dan la oportunidad de que salgan adelante, y lo que hizo Matei, dijo, bueno, yo sé que voy a perder, entonces mejor pongo a Jaime, a la Marcela Sabal, que me parece fantástico, que es lo que hicieron, que lo han hecho en muchos distritos, van, cierran los distritos y después inyectan sangre joven, lo que no hace la nueva mayoría ni la Concertación. Pero le aguó la fiesta, porque de cierta manera había un nuevo rostro, un nuevo giro en la campaña, y aparece Horvath de manera muy audaz, y se junta con la presidenta Bachelet, y yo creo que en el fondo lo que hace es hacerle sí no solamente a Renovación Nacional, sino que a Belén Matei. Fascinante, yo creo que una de las cosas que más disfruté esta semana... ¿Estará Parisi detrás de todo esto, no? No sé, yo creo que siempre hay teorías conspirativas. Una vendetta dulce pero yo fría. creo que ha sido una de las cosas más entretenidas que he visto en la campaña, porque ver la cara a una Evelyn Matei que yo creo que si fuese presidente su credibilidad sería mucho menor a la de Piñera, con unas sonrisas falsas maquiavélicas. Creo que le puso una cuota de picardía a una campaña que iba a estar bastante fome, porque todos sabíamos el resultado. Vamos a dejar de postre al secretario general de RN para ver cómo analiza todo esto. Con que está Guinda, ocurriendo. mi secretario general. Jaime Belolio. ¿Cómo se explica? ¿Qué pasa con tus aliados? Parte de las palabras de Eduardo las agradezco, de que efectivamente Evelyn Matei asume un riesgo de que 12 personas más jóvenes, porque aquí tampoco digamos que eran todos así como los ultra jóvenes, sino que más jóvenes, entre los cuales también está Mario. Además que la juventud. También está Mario. Pero Mario es un niño, ¿eh? Es un niño. Y por lo más, entre paréntesis, yo no creo que por el hecho de uno ser joven tenga que venir con así como aquí te las traigo Peter, yo me las sé todas, entonces váyanse ustedes y nosotros vamos a resolverla toda. Pero sí es una apuesta, es un riesgo. Y yo creo que es una buena apuesta, y yo creo que tenemos una buena opción de ganar en segunda vuelta. Pero lo que dices tú, yo creo que los partidos por definición tienen ciertos principios, tienen ciertas ideas, y tú adscribes voluntariamente a él o no. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el límite para que alguien se salga de esos principios? ¿Qué tiene que pasar para que alguien deje de pertenecer a un partido? Cuando un partido se pregunta eso y no sabe cuál es la respuesta, significa que tiene un problema de identidad. Le pasa a la UDI, le pasa a Renovación, le pasa también a los partidos de la Concertación. En el caso de Horvath, yo creo que esto se ha sacado mucho más allá de lo que se debería haber sacado, porque la verdad es que el senador Horvath, ¿cuánto impacta en la votación real de los ciudadanos chilenos el que Horvath vaya a tomar desayuno con Bachelet? No sabemos, yo creo que no mucho. Y además a mí me resulta extraño que él se junte y diga, mire, que el base aquella que protege tanto el medio ambiente, cuando fue Bachelet la que aprobó 43 termoeléctricas. Entonces que ahora supuestamente ella sea la más verde, a mí me resulta extraño. Yo respeto al señor Horvath, creo que en esta pasada ha actuado mal,
Yo espero que él haga una autocrítica. ¿Por qué crees que lo hace? Pero sería un error. Argumentos de fondo para decir que no hay razones por las cuales él podría apoyar. Sería un error también centrarlo en él y decir, ¿sabe qué? Echémoslo, que René lo eche o lo que sea, porque sería centrar en una figura que yo creo que no tiene el impacto de miles de ciudadanos. Pero tú como prosecretario de la UDI, ¿qué hubieses hecho respecto de un senador así? ¿Qué hubieses pedido en la Comisión de Disciplina? O sea, se llama Tribunal Supremo. Cuando uno ve de que alguien comete... Lo que pasa es que eso está en la ley de partidos políticos, digamos. Y que alguien comete, por ejemplo, una transgresión a los principios, ya sea por opiniones políticas o por actuaciones. ¿Tú votarías por echar a alguien así? Con este tipo de mecanismo. Mira, ahora, Freddy, el punto del momento. Yo creo que es importante lo que dice Eduardo, cuál es el momento en el cual tú haces este tipo de cosas. Hoy día no tiene ningún sentido hacerlo. Y más adelante... Y más adelante puede ser de que yo creo que cada persona tiene que evaluar si... ¿Dónde está el comité disciplinario de la UDI? No hay comité disciplinario. No, ese existe en el PC, no. Ya, te salvó Eduardo Vergara del Oliva. Todos los partidos son de partidos políticos. Tribunal Supremo. Carol Cariola, ¿qué está ocurriendo con Horvath de RN y los demás? Lo que pasa es que, mira, que hay una... Tal como estamos abordando el debate, se hace una desvinculación de lo que ocurre con Parisi. Detrás de esto, yo sí creo que aquí Parisi está dando una señal. Yo no creo que hay que descartar esa opción, digamos. Tino Villegas, su jefe de campaña, apoyó... Eso es lo que yo iba a decir. O sea, paralelamente, en esta reunión, Horvath ha sido la principal noticia a propósito de la redacción de RN, por supuesto, porque además es diputado. Pero Dino Villegas, efectivamente, se reúne con... senador, pero Dino Villegas, efectivamente, siendo el jefe de campaña de Parisi hasta la elección, ¿cierto? Se reúne con Elizalde, con Álvaro Elizalde, y dice que el programa político de Parisi estaba mucho más cercano a la de la candidata de la nueva mayoría, que es Michelle Bachelet. Por lo tanto, yo creo que ahí claramente hay una señal política y que tiene que ver con esta pasada de cuenta que hace el equipo de Parisi, que dentro del cual también está el senador Horvath, respecto de lo que hizo Evelyn Matei para tratar de bajarle lo humo al candidato que le estaba pisando los talones en la primera vuelta. O sea, yo creo que de alguna manera esto es una expresión de eso. La derecha claramente está en una situación crítica y esto es una expresión más. Yo creo que esto de no hacer disciplina dentro de sus filas respecto de lo que ocurre con este candidato, con este diputado, o sea, senador, perdón, que un poco se le escapa de sus casillas y que incluso se pudiera pensar que en un próximo Senado del año 2014, él incluso pudiese tomar posiciones a favor del programa de la nueva mayoría. A mí me parece que son señales importantes para el país. El país está en una revuelta política interesante, se viene un año 2014 con reforma y transformaciones profundas y a mí me parece que es una buena noticia para todos los chilenos de que el senador Horvath, tal como en algún momento se pronunció a favor de la educación pública gratuita de calidad, hoy día además se pronuncie mucho más cercano al programa de de Michelle Bachelet que el de Evelyn Matei, que el de la Alianza. Ya vamos a ir con Mario Desbordes, que está tomando apunte ahí. Que falta disciplina a los compañeros, Carol. Cambio de look, pero igual de dura. Sí, mantiene su rigidez, Carol Cariola ahí. Marcelo Díaz, este puede ser el voto que falta para muchos quórums. El voto que faltaba, que suponía que iba a dar Bianchi o el doblaje. Ese sería el voto que nos falta para uno de los quórums de estas trampas. No, el primero más importante. No, el segundo, porque el primero lo tienen. No, tenemos 21. De los senados, del Senado. Tienen uno ya para hacer reforma de educación. Mayoría calificada. Pero no tenemos ni 3/5, ni 2/3, ni 4/7. Muy bien. Este voto podría ser. ¿Cómo lo ves tú entonces? ¿Qué oportunidad hay acá para ustedes? Yo efectivamente creo que aquí hay una señal de Parisi y su entorno, que parte el mismo día de la elección cuando interviene Parisi, que dice, se refiere a la señora Matei, a la mujer mala y por otro lado a la de Bachelet, la primera señal. Y luego su entorno da señales contundentes. Yo creo que para el voto más duro de Parisi, obviamente estas son señales muy contundentes y yo no tengo ninguna duda que una parte de esa votación va a girar hacia Michelle Bachelet, porque además efectivamente las distancias en el marco de la primera vuelta entre Matei y Parisi fueron explícitas y evidentes, y eso yo creo que ya está instalado. Pero lo segundo, yo creo que la razón por la que Renovación Nacional no sancionó antes a Horvath, ni lo puede hacer ahora, a lo mejor ganas tiene, pero no lo puede hacer, aunque tenemos acá al secretario general, es porque solo profundizaría la hecatombe que está viendo la derecha antes de la elección, entre la selección de candidatos, hoy día por resultados presidenciales y parlamentarios, en una carrera que es completamente cuesta arriba y con una mochila, con una tonelada en la espalda. Entonces, yo creo que no hay contexto. Y yo creo que la señal de Horvath es coherente, por ejemplo, con la que ha dado Bianchi sobre su autonomía e independencia, con la que dio el propio Sandón,
candidato electo a senador por la región metropolitana oriente, que ha dicho, mire, yo no voy a poner que sí, porque sí a todas las cosas, va a estar con la reforma educacional y con otras cosas más, porque también la propia derecha, seguramente en Renovación Nacional, y yo espero que así sea y sea contundente, el sector más liberal, ojalá todo Renovación Nacional entiende que lo que hubo en la elección fue un claro mandato de cambio y transformación. La gente le dio a Bachelet mayoría en el Parlamento para que pueda empujar su programa. Y por lo tanto yo creo que nadie entendería que hoy día una minoría categórica expresada en las urnas se convierta en el obstáculo para estos cambios. Y eso Horvath, Osandón, Bianchi y otros lo entienden muy bien. El que propuso ese cambio masivo sacó un 2% de los votos. Recordar, Marcelo, acuerdo lo que tú dices, que Jorge Sanján, que es uno de los voceros de Evelyn Matei, líder de Bópoli, trató de maricón a Parisi, así con todas sus letras. O sea, esto puede ser también una... Mariconcito, no fue tan duro. ¿A mariconcito? Bueno, mariconcito. Fue más tierno, le dijo mariconcito. Porque es ser déspota dentro de insultar. Fue Mario Desbordes. Secretario General, esperamos sus palabras. Comparto lo que señala Jaime. O sea, si uno cree que la diferencia en esta elección la va a hacer Horvath... ¿Ustedes sabían que Horvath se iba a juntar con Bachelet, como se dijo en la prensa? No sabíamos, es completamente falso que le haya avisado a alguien de la directiva, como deslizaron algunas personas. Lo dijo sí en una entrevista con Mochati en CNN, donde señaló que se iba a juntar y que iba a ir a presentar el programa. Yo creo que no sabía ni Parisi. Por eso en la tarde iba el jefe de programa, se pasó un poquito más rápido Antonio. Yo quiero señalar que me hubiera gustado que Parisi dijera en la primera vuelta que él era más cercano a Bachelet o que se sentía más cercano al programa Bachelet. Yo no sé si había sacado 1/10 de los votos que sacó. Entonces, ese silencio absoluto que tuvo respecto de lo que hoy día están diciendo tiene que ver también con el interés electoral y sacar sus cuantitas. Él dice que Matei es mala. Yo creo que hoy día debe estar pensando que la jueza, la árbitro que está llevando la causa en donde está metido él porque le sacaron la plata hasta el centro de padres a los pobres cabros, es más mala todavía porque acabamos de saber la semana pasada, ¿no es cierto?, que le están reteniendo 300 millones de su devolución electoral para que puedan pagar alguna de la plata que le deben a estos pobres profesores. Entonces, no es tan mala la Evelyn, parece que hay otra señora que es más mala todavía, y todos son malos cuando le hacen a este señor pagar sus culpas, que no es otra cosa que responda por los derechos laborales de la gente que tuvo a cargo, que devuelva la plata del Centro Padre, que devuelva la plata de la gira estudios, hasta la gira estudios se la guardaron. Entonces, yo lo que, en el tema Horvath, no es cobardía, estimado Eduardo, ojalá el mundo fuera blanco y negro, fuera Bilsi Papi, todo tan fácil como tú lo planteas. Cuando uno tiene cargos de responsabilidad, las cosas no son tan sencillas. Primero que todo, ya se ha dicho, o sea, le voy a agregar otro día más de rating y de polémica, o le voy a restar visibilidad a mi candidato otro día más, no me voy a dar ese gusto. O sea, Renovación Nacional tiene que hacer un mea culpa, obviamente, porque hay un senador de Renovación que está provocando esto. Pero dentro de ese mea culpa lo que tenemos que hacer es que la candidata tenga la posibilidad de extenderse en su propuesta. Esta semana propuso el Defensor del Niño, una cuestión súper importante, y pasó colado. Propuso una serie de subsidios a la clase media en materia habitacional, creo que revolucionario, porque son, la verdad, apuntan a la clase media que hoy día no tiene nada de nada. Y, sin embargo, también pasa colado por este tipo de conflictos. O sea, agregarle sería una idiotez. En segundo lugar, hay que ser práctico también. Si yo provoco la salida de Horvath sin tener que hacerlo forzadamente, si él apoya a Bachelet de frentón, no me va a quedar alternativa como el Tribunal Supremo, que en Renovación por lo menos es autónomo. A mí me eligen las bases del partido, el Tribunal Supremo lo elige el Consejo General y se manda solo. Si yo hago eso, le estoy entregando en bandeja los próximos 4 años a la nueva mayoría un senador, y eso tampoco tiene prudencia. Cuando uno tiene cargos de responsabilidad, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, cómo se actúa, y darse gustos personales sale muy caro a veces. Muy bien, este es entonces el preámbulo de lo que estaba ocurriendo antes de la segunda vuelta, 15 de diciembre, o sea, quedan, ¿cuánto? 2 o 3 semanas. Sin duda que lo de Horvath va a seguir, porque todavía hay que ver qué opina realmente Parisi. Parisi dijo que no iba a votar por Michelle Bachelet, no va a votar, pero sí va a votar su jefe de campaña, que dice que el proyecto de Parisi se parece mucho al de Bachelet, o que las ideas de Parisi podrían prevalecer mucho más con un proyecto de Bachelet. Todo está ahí, se viene la segunda vuelta, veamos la nota y conversamos cómo está el ambiente para el balotaje del 15 de diciembre.
En la presentación de un estudio de las Naciones Unidas sobre la seguridad ciudadana en Latinoamérica, el expresidente Ricardo Lagos y el actual secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se refirieron al momento político del país, donde la segunda vuelta y el voto voluntario se llevaron buena parte de su atención. El exministro Insulza fue enfático al garantizar que Bachelet ganará en la segunda vuelta. Yo creo que es muy difícil, se ha demostrado muchas veces que eso no se produzca, ¿no? No voy a decir de dónde van a salir los votos, pero la verdad es que conozco muy pocos casos en los cuales alguien con una cantidad muy pequeña de votos, 25%, haya conseguido algún éxito en la segunda vuelta. Ambos políticos coinciden en que la segunda vuelta era un escenario muy posible, que el triunfo en primera vuelta era complicado por la cantidad de aspirantes a la moneda, pero valoran el porcentaje que obtuvo la candidata de la primera mayoría. Para Ricardo Lagos, este era el escenario más probable, debido a que los últimos comicios siempre se han decidido en el balotaje. Aquí no hay drama, ¿no? Y dice ver que, bueno, los tres últimos presidentes han sido elegidos en segunda vuelta. Mi caso, el de la presidenta Bachelet, el del presidente Piñera, de manera que drama ninguno. Otro tema de análisis fue el voto voluntario. Para el secretario general de la OEA, esta situación no es la causa de la baja cantidad de votantes que fueron el domingo a las urnas. Para él, la cifra es proporcional al universo total de sufragantes. Es decir, si antes eran 7 millones de inscritos, iban a votar 3,5 millones. Hoy son 13 millones y asisten a las urnas poco más de 6,5 millones. Yo no creo que la participación haya cambiado mucho. La cantidad de gente que vota en Chile es más o menos la misma que votaba antes. Puede ser un poco más, un poco menos dependiendo de la elección. Porque nosotros lo que hicimos fue tomar un padrón que tenía 4 millones de electores menos, o más todavía, y meterle esos electores por la vía de incluir al registro civil. Los dos dejaron un poco de lado la política y comentaron el informe que se entregó este miércoles. Ambos coinciden en que hay temas que revisar para mejorar los niveles de seguridad en América Latina. Las cifras del informe confirman que Chile es uno de los países más seguros. Oye, muy interesante, ahí teníamos al expresidente Ricardo Lagos y también teníamos a José Miguel Insulza, que se mandó una declaración de aquella, parecía máquina de RN en la entrevista que dio Insulza el domingo mismo en la elección en la tercera. Un estadista. Un estadista, dice Mario Deportes. El estadista es Insulza, que trajo a Pinochet de vuelta. Oye, pero el voto voluntario. El voto voluntario. Hay algunos que dicen que hay que eliminarlo de cuajo, el voto voluntario, que demostró que no tenía nada que hacer. Pero con voto voluntario hubo 6.700.000 votos más o menos, 800.000 votos. Con voto obligatorio se votó 7.300.000, la votación más alta, o sea, 400.000 votos más menos, con voluntario versus obligatorio. Según decían ahí el expresidente Insulza, hay que cambiarlo, ¿no? El voto voluntario dio una buena prueba. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? No, yo voté a favor del voto voluntario y sigo convencido que es lo correcto. En Chile vota en promedio lo que votan en todas las democracias con el nivel de desarrollo que tiene Chile o más avanzada. Cuando hay periodos de normalidad, la gente vota menos. Cuando la política se distancia de la ciudad, la gente vota menos. Pero si hay algo que iba a mostrar en esta elección y la municipal, es que el voto voluntario pone la responsabilidad de los partidos en sus candidatos y no al revés, en que la elección era muy fácil, porque al final el ciudadano tenía que elegir entre las opciones que se le ponían. Hoy día el desafío es enorme para los que aspiran a ser candidatos. Por lo tanto, yo creo que el voto voluntario le hace más difícil la pega a los partidos y a los políticos, la complejiza más, y eso, a mi juicio, es una virtud y no un demérito. Y yo creo que a la medida en que lo hagamos mejor, y seamos más transparentes, con nuevas prácticas, que renovemos la práctica política, la gente se va a movilizar y va a ir a votar. Pero yo no volvería atrás en el voto obligatorio. Jaime Belolio. Mira, qué bueno que Marcelo diga eso, porque yo he escuchado a muchas personas de la concertación que hoy día lo que quieren es dejarlo como amarrado adentro, digamos, de que sea inscripción automática y voto obligatorio. Yo, a pesar de que nos ha ido más mal a nosotros como centro derecha con voto voluntario, yo también creo que tiene que seguir siendo voluntario. Pero votaron las comunas de mayor ingreso, ¿eh? Sí, pero si tú haces el análisis total del país total, te das cuenta que no hay relación entre ingreso y voto. Lo que tiene más que ver con voto voluntario, y la experiencia extranjera también te lo muestra, es la cercanía local de votación. Tiene que ver las ideas, movilización por ideas, por causas. Entonces, yo creo que también llama la atención otra cosa, que es que aquellos que proponían, pese a que a algunos no les guste mi expresión, apretar reset, hacer borrón y cuenta nueva en el país, sacó 2,8 Marcel Clot. No lo voy a cambiar. Bueno, en verdad debería cambiarla, porque sí. Marcel Clot sacó 2,8 y Roxana Miranda sacó 1,25. Así que es irrelevante en el fondo. Cuando algunas personas insisten en que aquí lo que estaba todo pésimo, asqueroso, lo que hemos hecho en los últimos 40 años iba mal, sacaron un 4% de los votos. Así que efectivamente el resto del país lo que quiere es que continuemos y que hagamos cambios obviamente evidentes en algunos ámbitos. Y aquí evidente.
Evidente en algunos ámbitos. Yo creo que obviamente pero nosotros planteamos tres cosas en la campaña presidencial. Pero para saber si estamos de acuerdo, porque nosotros planteamos reforma tributaria, educación pública gratuita de calidad y nueva constitución. Déjame terminar a mí. Eso es el corazón de nuestros cambios. Y aquí se ha dicho de que aquí hay una cuestión como un tsunami de la Bachelet y que viene, que están arrasando. Yo creo que están equivocados. De hecho, Michelle Bachelet sacó exactamente la misma cantidad de votos hoy día que el 2005. Quienes perdimos votos fuimos nosotros. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer ahora en esta segunda vuelta es ir a captar ese voto. O sea, ¿que te gusta el voto voluntario entonces? A mí me gusta, o sea, obviamente creo que ha sido más difícil, ha sido perjudicial en estas últimas 2 elecciones para nosotros, pero yo estoy de acuerdo con Marcelo en que impone en nosotros, en los partidos políticos y en los candidatos, una pega de terreno que hay que volver a hacer, una pega de mayor cercanía y sintonía con los ciudadanos. Aquellos que, si uno solamente se fijara en Twitter... Y un sistema político más representativo también, que la gente sepa que su voto va a realmente valer y no se va a parear uno con otro. Yo estoy de acuerdo con eso, pero eso ese es uninominal. No proporcional como quieren ellos, porque si no salen las 26ª y 28ª mayoría. Entonces la gente tampoco entiende por qué el que sacó la 26ª y 28ª mayoría también sale. Ya hablaremos del binominal, que favoreció más a la nueva mayoría que a ustedes. Vergara, estás muy... pensativo esta tarde. Es que miro la mesa roja también y pienso en el futuro de mi país y me gusta. Mira, yo creo que ir a buscar el voto hace bien. Yo también estoy de acuerdo absolutamente en el voto voluntario porque creo, y yo me di cuenta en estas elecciones, que es muy complicado ir a buscar el voto. La gente no está acostumbrada. Creo que ese costo debemos estar disponibles a pagarlo. Y creo que la gran mayoría de quienes estamos acá, no he escuchado a mi secretario general todavía, pero me imagino que como una persona cuerda también va a estar de acuerdo con el voto voluntario. Lo que sí creo, y lo que yo veo, es que las barreras siguen siendo muy altas. Y cuando las barreras siguen siendo muy altas, tú sigues replicando a los mismos que tomen las mismas decisiones. La experiencia mía, candidato contra 2 diputados en ejercicio, con recursos tremendos, y la barrera de entrada es demasiado alta. Entonces, la gente se desencanta. Pero dicho eso, yo creo que aquí hay que hacer un gran mea culpa de que seguimos viviendo en una sociedad que sí se volcó a la calle, especialmente jóvenes, que sí demandaron cambio, que sí eran muy vocales, gritaban, incluso amenazaban, y de los cuales en la gran mayoría estoy de acuerdo, pero que no participaron en la urna. Y creo que esa brecha entre el reclamar, el exigir y tener un descontento profundo y ni siquiera ser capaz, pero perdóname, de tener el mínimo respeto, de levantarte a votar y de tomar una decisión, me parece mal. Me parece que habla mal como sociedad y creo que los incentivos tal vez están mal puestos, pero así y todo, creo que obligar a las personas no es el camino correcto. Creo que seguimos viviendo en un Chile muy bueno para alegar, pero que al momento de ir a votar, la mitad de los chilenos no tuvieron el coraje ni tampoco el compromiso de que si querían cambiar Chile, también tenían que votar. Perfecto, vamos 3-0, ¿eh? 3 votos a favor del voluntario, 0 en contra. Mario Desbordes. Yo no... Fíjate que no comparto la crítica en general al sistema electoral, de que el binominal, que esto, que el otro, todo. Siempre hay una razón por qué nos va mal, por qué nos va bien. A mí me fue mal con el voto voluntario. En el Bosque votó mucha gente y votó por Daniel Melo, que en justicia salió electo diputado. No, pero no tiene nada que ver el binominal. Daniel Melo salió segundo y... O sea, proporcional se han ganado igual. No sé si con el proporcional, que no es lo mismo. Nominal también se han ganado igual. Claro, y son legítimos ganadores. Daniel Melo y Tucapel Jimena, quienes aprovecho de felicitar también por este medio y les deseo mucho éxito en su gestión. Espero que no mantengan los 2 diputados en la próxima pasada, obviamente, vamos a tener que trabajar en eso, pero la gente que se quedó en la casa el año pasado fueron los mismos de este año y son casi todos gente nuestra. Nuestro elector es flojo, nuestro rector es cómodo, el elector nuestro, cuando dijo la directora del CERVEL en forma bien irresponsable, se van a demorar 7 minutos por lo menos cada uno, empezó a asustar a la gente en un nivel de responsabilidad que yo no había visto. Ese tipo de elector, el nuestro, se queda en la casa y es flojo. Pero eso no significa que yo vaya a cambiarme a voto obligatorio. Yo estoy a favor del voto voluntario porque creo que la responsabilidad de convocar a esa gente es nuestra. Si los jóvenes, tanto que se discute que los jóvenes hoy día están llevando el bastón de mando en este tema de las demandas sociales, perdóname si no votan ni en la universidad. ¿Cómo van a cantar a ustedes ese electorado en segunda vuelta? Bueno, esa es la pega que estamos empeñados nosotros, primero que todo, recuperar el electorado nuestro. Si nunca hemos sacado menos de un 40 o 45%, resulta que en esta oportunidad yo creo que fácil hay 1 millón de votos nuestros que no fue a votar. No fue a votar. Y ese es el llamado que uno tiene que hacer, un llamado de atención, porque nuestros electores, además
son muy políticos en la sobremesa el día domingo, debajo el parrón en la casa. La candidata es muy de derecha porque ahora van por el voto de centro. Ese ha sido el discurso esta semana, de ir con ese voto que dejó Parisi. No, nosotros estamos pensando en el voto que es más apolítico, ese voto de la mujer que sí le interesa profundizar las reformas que el gobierno de Piñera logró. El postnatal de 6 meses es obra de este gobierno. Antes fue rechazado en el gobierno de Bachelet. Lo rechazaron los ministros y lo reconocen ellos mismos. La eliminación del 7% de los jubilados es una obra de este gobierno que también fue rechazado por el ministro Velasco cuando era ministro de Hacienda. El ingreso ético familiar es obra de este gobierno y lo que queremos apelar es que la gente constate que ha tenido un tremendo avance en este gobierno, no solo en materia de empleo, no solo en materia de crecimiento, sino que además en una serie de medidas sociales. Este gobierno ha sido capaz de avanzar en crecimiento y en medidas de corte social que son súper importantes y que sientan que Matei es la que les garantiza ese camino. 4-0. Voto voluntario. 4-1. Sí, mira, lo que pasa es que yo tengo una valoración que creo que muchos también la deben tener, muy especial respecto de lo que significa el derecho a voto. Y por ende también siento como generación la responsabilidad de retribuir frente a todos aquellos que lucharon, que murieron y que finalmente vivieron todas las consecuencias de lo que significó derrotar a la dictadura para poder recuperar nuestro derecho y por ende nuestra responsabilidad como sociedad. Y en eso es lamentable porque finalmente hacemos el análisis de manera muy por encima. O sea, voto voluntario o voto obligatorio. Claro, puede ser impopular decir, no, el voto obligatorio porque, claro, hoy día las libertades individuales, cada uno elige. El problema está en que hoy día no toda la gente tiene acceso al mismo nivel de educación cívica. O sea, si nosotros vemos en los colegios públicos, no todos los estudiantes tienen acceso a educación cívica. Hoy día no existe la educación cívica en los colegios municipales, no existe en las universidades, no existe una responsabilidad en los jóvenes respecto de la importancia que tiene participar y elegir a nuestras autoridades. Partiendo porque, por ejemplo, el ex ministro de Educación, el ministro Lavín, al principio decía que había que cambiar el nombre de dictadura militar a gobierno militar y así distorsiones de la historia. Entonces, déjame terminar. Entonces, me parece que en ese contexto, yo creo que nuestra sociedad se apresuró en tomar la decisión respecto a un voto voluntario. Yo hubiese estado por la posición de mantener el voto obligatorio con la inscripción automática. Con la inscripción automática, eso nos abre la posibilidad, y con desinscripción voluntaria. Nosotros habíamos puesto esa o sea, que se crea automáticamente, que puedan salir. Que el voto sea obligatorio, pero que si yo me quiero desinscribir porque no me interesa, poder hacerlo. O sea, nosotros pusimos, o sea, pero que en el fondo también incentive a que la ciudadanía elija su autoridad. Yo creo que este es un contexto especial. La abstención no fue tan alta porque el 50% del que habla Eduardo Vergara no está considerando, por ejemplo, el padrón no estuvo depurado, había muertos incorporados y también había un padrón electoral que tampoco está incorporando a todas las personas que hoy día viven en el extranjero y que producto del compromiso incumplido de la derecha no pudieron votar. Oye, hay una cosa que sí podemos hacer en ese sentido, que eso hay que... Yo recojo lo que dice la Carol, hay una cosa que sí podemos hacer. Los centros de votación hoy día no tienen mucho que ver por dónde la gente vive. Entonces, en algunos lugares, personas que viven en lugares más rurales, obviamente voy a poner aquí un ejemplo de mi zona, digamos, pero la gente que vive en Nos, la gente que vive en Lorrera de San Bernardo tiene que ir a votar al centro de San Bernardo y les queda muy lejos y efectivamente para aquellas personas que son más vulnerables, pagar el colectivo es mucha plata. Entonces yo creo que tenemos que transitar a lo siguiente. Pero Jaime, te devuelvo la pregunta, ¿por qué ustedes, por ejemplo, como gobierno no tuvieron la voluntad de que el transporte fuera gratuito? Yo creo que lo que tenemos que hacer es que haya muchos más centros de votación y que además el voto sea electrónico. Y que el transporte sea gratuito. Y que el transporte, como en muchos países, ya. Díganle a Piñera que lo haga gratuito para la segunda vuelta. El debate, como tú sabes, continúa en tu casa. Vamos a hacer una pequeña pausa, pequeñísima, 3 minutos. Vamos a conversar sobre el CIMSE. ¿Debería ser obligatorio el CIMSE o no? 3 minutos. Muy bien, volvemos a red social, el verdadero debate, el debate de la televisión chilena. Uno que ya no sabe qué creer, ¿a quién le cree uno? Uno que ya cree pocas cosas ya no sabe qué creer menos aún. ¿A qué comisión le creemos? ¿A la comisión del censo? ¿A los políticos menos? Se visten de negro y andan en motos chinas menos. ¿A qué comisión del censo le creemos? ¿A la Comisión Nacional, que en agosto decía que el censo hay que tirarlo al water? ¿O a la Comisión de Expertos Internacionales, que acaba de decir esta semana que este es uno de los mejores censos del mundo, que es súper confiable, que no hay para qué hacer un nuevo censo, que se pueden extrapolar datos para todo lo que significa y las fichas del Estado para ir a apoyo a la gente, en fin. Que unos dicen que el censo, los chilenos, no valía nada, que había que hacerlo de nuevo el 2015, un censo abreviado porque los datos no eran fidedignos. Y la Comisión Internacional encargada por el propio INE
señala que este es uno censo que da todas las confianzas, que está a la altura de los mejores censos que hay en los países civilizados. ¿A quién le creemos finalmente? ¿Qué ocurre con el INE? ¿Qué censo hacemos? Bachelet dijo que iba a hacer un censo nuevo, ¿eh? Dijo que si salía electa hacía un censo porque no le creía a este. Marcelo Díaz. En eso estamos nosotros, y es parte de la definición del programa de Bachelet, de realizar un censo nuevo el 2016, porque la verdad es que esto ha sido un chiste. La Comisión Nacional de Expertos dijo que el censo había que ser lo nuevo. Lo mismo dijo el CELADE, que es el Organismo de Naciones Unidas para Demografía y Estadística, y el único que ha hecho algo relativamente distinto es esta comisión de expertos contratada por el gobierno. Entonces, no es una comisión de expertos independiente. Las instituciones independientes han dado señales en el sentido que este censo, que no nos permite saber ni siquiera cuántos chilenos somos, adolece de un daño irreparable y en consecuencia a lo mejor para la credibilidad de las instituciones y para el uso fidedigno de las estadísticas de realizar el censo de nuevo y asumir que esta fue una gran chambonada del gobierno del presidente Piñera. Por eso. Que hubo varios errores de gestión en el INE, no hay duda, que el director del INE se mandó varios pastelazos. Y sobre todo falta el respeto al personal del INE, que son gente que lleva años trabajando ahí. Yo creo que eso fue lo peor de todo. No reconocer la pega que estaban haciendo. Entre paréntesis, yo no estoy de acuerdo con la propuesta que está haciendo el gobierno para crear este INE autónomo como persona jurídica de derecho público. Yo prefiero un servicio público autónomo, estatal completamente. A mí no me gusta la propuesta que está haciendo el gobierno, te lo digo con todo cariño. Pero además de eso, creo que el censo no es que esté todo malo. El plantear que estaba todo malo es una exageración y es sacarle provecho político a un condoro que comete, ¿cierto?, la gestión de un director que tampoco ha sido capaz de reconocerlo. El censo, hacerlo de nuevo, son varios miles de millones de pesos que son bien útiles en vivienda, en la misma propuesta de educación. Así que yo no creo que sea necesario hacerlo de nuevo. Los que opinaron ahora a nivel internacional son gallos que saben y no se van a estar preocupando de qué lado era el gobierno que lo hizo. Mario debió, por transparencia también, esto haberse dado a conocer. Vienen 2 meses y medio trabajando, pero debieron haberse dado a conocer después de las primarias, o sea, después de la secundaria del balotaje, o debió haberse encargado realmente a alguien externo y no pagado por el INE. Mira, si yo pensara... Transparencia, básicamente, hay ¿no? tanta cosa que yo hubiera preferido que el gobierno no dijera o no hiciera hasta después de la segunda vuelta, que no, la verdad que no creo que el gobierno haya pensado en beneficiar o no a una candidata u otra. No creo. Hay un montón de otras cosas que yo hubiera preferido que el gobierno no dijera o no hiciera hasta después de la segunda vuelta. Así que no creo que estén trabajando en ese sentido. Eduardo Vergara Bolvarán, ¿por qué te ríes tanto, Eduardo Vergara? No me río con esa sonrisa socarrona que te caracteriza. Hay veces que nos reímos de las cosas de la vida. Pero yo creo que si hay alguien que se merece el gran carepalo, que no se lo voy a dar. No lo adelante, por favor. No lo adelanto, pero es este personaje. Yo creo que lo que hemos visto en las declaraciones para seguir justificando una comisión de expertos que fue pagada por ellos mismos. ¿Qué personaje te refieres? ¿Al exdirector del INE, a la vez? Sí, a la vez. Creo que lo he visto en entrevistas y con una arrogancia tan grande que empieza a hacer comparaciones que son fuera, que no tienen ningún fundamento. Y al final del día estamos frente a una situación muy terrible, que no sabemos cuántos somos ni cómo somos. Y eso cuando incluso la presidenta Bachelet, que declaró que también ella, una de las primeras medidas que tomaría, quería un censo nuevo, vienen estos carepalos, le dicen, por favor no lo haga, ¿de qué está hablando? Porque aquí tenemos una comisión que nosotros mismos pagamos. Me parece que habla muy mal de nuestra política en general, porque lo que se necesita son datos, y eso muy bien lo sabe Jaime, muy bien lo sabe Mario, que sin datos verdaderos no se pueden ejecutar ni pensar políticas públicas acorde a las necesidades del país. Hoy en día no tenemos esos datos, entonces creo que seguir encubriendo un condoro de esa magnitud por el solo hecho de que también tiene un tinte político y que les puede pesar más que nada a momentos clave de la elección, me parece mala leche, me parece que falta también de cierta manera la ética, porque sobra la evidencia concluyente en que tenemos que hacerlo de nuevo y se acabó. Demos vuelta a la página, pero no sigamos con estos discursos y estas defensas carepalas. Bueno, es que ¿sabes lo que pasa, Freddy? Que me preocupa más que no sepamos a quién tenemos que asignarle beneficio, me preocupa más que no sepamos cuántas personas están viviendo en qué situación en este país y la ejecución de políticas públicas tiene un costo mucho mayor al costo que va a tener ese censo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que Bachelet va a tener que asumir el condoro tremendo que ocurrió durante el gobierno del presidente Piñera, mala pata, pero hay que hacerlo, porque seguir con datos errados y seguir con una carta de navegación a media, no sé si se acuerdan cuando el sistema operativo se cambió en los iPhones y apareció este mapa de Apple, que era una peste, era un desastre, y aparecía esta gente en pelota en unas calles y unos puentes doblados. Eso es lo que ocurre, que nuestra hoja de ruta y nuestra base para entender el país está errada. Cortemos el payaseo,
cortemos la tontera y creo que dediquémonos a ponernos de acuerdo en un nuevo sistema que nos pueda dar datos reales y seguir con esta farsa que a mí me parece que ya superó todos los límites. Jaime Lolio. No, a mí lo que me sorprende es que este es un tema demasiado serio como para que lo tratemos tan banalmente. Porque básicamente aquí lo que se hace es ningunear la evidencia. Hay una soberbia de la nueva mayoría que es impresionante. Y se vuelve a demostrar en este caso. Es un tema político. Porque mira, el director antiguo, el director nuevo, la Comisión Internacional te dicen de que no es necesario. Entonces yo pongo en tela de juicio caso a la Comisión Nacional porque algunos de sus miembros son parte del Comando Bachelet. No lo pongo porque yo creo que son personas respetables y en vez de poner mala fe en ellos o asumir de que lo están haciendo por algo político, yo asumo que ellos pueden tener una diferencia técnica y que ellos promuevan una cosa y otra distinta otras personas. Es el punto, que hay dos organismos, hay tres opiniones. Esto no se trata de que yo sumo más opiniones y yo sumo menos opiniones, porque la ciencia no es así. La ciencia no se basa en que 2 dicen que sí y 2 dicen que no y entonces quedamos empatados y no hacemos nada. Está bien, pero 2 más 2 es 4. No puede ser 4,5 o 3 menos 2. Se trata de la fuerza de las opiniones. Y en este caso lo que están diciendo esta Comisión Internacional, cuyo prestigio es de nuevo, obviamente, internacional, te dicen de que en el censo hubo algunos lugares en los cuales la abstención, cuando fueron a tocar la puerta no salió nadie, es demasiado alta y por lo tanto se tiene que repetir en esos lugares. Decir de que todo esto es un tongo y no sé cuánto significa que la gente que hizo el censo mintió. La gente que fue a los distintos lugares no lo hizo de verdad. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ser un poquito más rigurosos en el análisis. Saquemos el componente político. Que Michelle Bachelet... El debate es que hay un porcentaje de personas que no fueron censadas y esto se extrapoló. Se creó un número. Pero tú sabes, y eso tú lo sabes como tus competencias técnicas que tienes, que todo tiene su límite. Déjame terminar. Yo tengo muy claro y sé qué es lo que se hace cuando tú vas a un lugar y tienes que reemplazar. Pero a mí me parece que es vergonzoso que Michelle Bachelet, antes de saber qué es lo que opinaba realmente un comité de expertos internacional, haya dicho que ella ya lo iba a hacer si es que era presidente. ¿Tú te quedas tranquilo con la Comisión Internacional? Yo creo que falta todavía más. Yo todavía no estoy tranquilo. Yo creo que todavía me falta saber exactamente más cómo se repararía, entre comillas. Y eso no viene propuesto por la Comisión. La próxima semana se reúne el INE también para analizar estos datos y ver cómo concuerdan estas dos miradas tan disímiles entre lo que decían los chilenos y lo que dicen los extranjeros, los expertos internacionales. Carol. Mira, a mí me preocupa la falta de confianza que genera esto en los instrumentos que nosotros utilizamos como país para desarrollar políticas públicas, porque efectivamente aquí Jaime Lolio dice, claro, porque entonces yo tengo que poner en duda el comité de expertos chilenos porque hay gente que es parte de la nueva mayoría. Por otro lado, está en duda lo que ocurrió con el Comité de Expertos Internacionales. ¿Por qué? Porque los contrata el INE directamente. Por otro lado, el señor Lavé, que sale primero reconociendo que hay un error, que efectivamente el censo no tuvo toda la prolijidad que tenía y por eso es cuestionado, hoy día sale diciendo poco menos que es todo un éxito, con chaya, con un montón de cosas, diciendo esto es todo un éxito, el censo es el más maravilloso, realmente cumplimos con el... No, claro, pero le pidieron la renuncia, pero hoy día sale dando declaraciones diciendo cumplimos con las expectativas, acá se hizo un juicio que estaba mal intencionado. Entonces, yo creo que efectivamente esto causa una absoluta desconfianza. A mí me preocupa que hoy día los datos con los que contamos sean datos que ni siquiera den con certeza cuántos somos los chilenos, las chilenas, y por ende también para poder tomar decisiones concretas, específicas y correctas respecto de las políticas públicas que tenemos que desarrollar para nuestro país. Me parece irresponsable, creo que producto de un escenario electoral uno no puede meter todo al tacho de la basura y con ello sacar provecho político de un lado y otro respecto de situaciones que tienen que ver con el país. Me parece que eso es irresponsable, creo que me preocupa mucho la situación. Yo tomaría medidas más allá de que el Comité de Expertos Internacional contratado por el INE, lo que efectivamente causa una desconfianza de partida, que tome esta posición versus el otro, haría un punto intermedio y sí haría un censo express que nos permitiera definir ya cuáles eran los datos específicos y con ello poder tomar determinaciones para el próximo periodo. Muy bien, ¿se debe repetir o no se debe repetir este censo finalmente? La discusión, como tú lo sabes, sigue en tu casa. Del censo al CIMSE. Seguimos con las siglas. Oye, con las... Que también es censal. Que también es censal. Oye, hay liceos, hay colegios ya que están diciendo que el CIMSE no deberá hacerse. Hubo toda una moción para un boicot, incluso, que algunos colegios emblemáticos se plegaron a él. Veamos la nota y lo discutimos aquí en Razón Social. Fueron los alumnos del Liceo Alessandri los primeros en determinar que no rendirían el CIMSE 2013 de segundos medios. Decisión tras una votación que concretaron la semana pasada en protesta al examen que consideran ineficiente para la enseñanza. Fueron cerca de 8 los colegios que finalmente se adhirieron al llamado a no rendir el CIMSE,
Esto en el marco de una convocatoria hecha por los mismos estudiantes secundarios. Consideran que el test es una mala medición y que no aporta en mejorar la educación. El CIMSE es una medida que solo viene a estandarizar y viene a seguir segregando a los estudiantes. Además también de que fomenta la competitividad, de que precariza lo que son las mallas curriculares. Este miércoles, día de la prueba a nivel nacional, algunos de los estudiantes que no les tocó rendir el examen o que determinaron no hacerlo, intentaron marchar desde la Plaza Los Héroes hasta el Mineduc, aunque con incidentes con carabineros de por medio. La manifestación iba en rechazo a la prueba. Apoyo generalizado por parte de los distintos actores de la educación que critican la forma y el fondo que busca medir el CIMSE. La evaluación no tiene que estar enfocada para clasificar o segregar siguiendo lógicas del mercado. Tiene que estar en función de una lógica integral que esté en función verdaderamente de las necesidades y del desarrollo de los estudiantes. Algo que hoy día el CIMSE no hace. Se establece un ranking que lo que permite al final es asegurar el mercado de la educación y comprender la educación como un bien de consumo que tiene que estar transada en ese mercado. Desde el gobierno defienden la realización de la prueba, considerándola como una buena herramienta para evaluar el nivel de enseñanza en los colegios. Yo creo que es importante no dejar de rendir el CIMSE. Podemos discutir si es la mejor alternativa, si se puede mejorar, pero es muy importante tener un termómetro que nos diga cómo van aprendiendo nuestros niños de los colegios municipales, de los colegios subvencionados, los colegios particulares pagados. Visiones contrapuestas entre algunos estudiantes y las autoridades de la materia. Posiciones encontradas ante un mismo punto, el Sistema Nacional de Evaluación del Aprendizaje. Bueno, yo creo que acá hay dos cuestionamientos distintos al CIMSE. Uno es realmente si sirve esta muestra censal, como dice Belolio, si sirve esta muestra censal para algo. Y lo segundo es cómo se está utilizando esta muestra en algunos colegios, sobre todo particulares. La que creó el CIMSE decía que esto no iba a ser público, que iba a ser una herramienta para que los propios colegios lo manejaran en la interna, pero como tú bien lo sabes, se ha convertido como un efecto de marketing para algunos colegios que lo están sacando CIMSE por arriba del promedio. No nos prestamos para estupideces, decía un cartel de alumnos. ¿Sí? ¿Tú qué piensas al respecto del CIMSE? Sí. Mira, a mí me parece primero valiente la opción que toman algunos estudiantes de denunciar esto con un hecho que, si bien significativamente en lo concreto no es tan importante, fueron 6 colegios, pero que simbólicamente sí expresa una denuncia más del movimiento estudiantil respecto de lo que está ocurriendo en nuestro país. Efectivamente, aquí hay una herramienta que estandarizada de medición, de evaluación del aprendizaje, que está estandarizada tal como está estandarizada la PSU, cuando en Chile la calidad de la educación no está estandarizada. O sea, hoy día no todos los colegios, no todos los estudiantes reciben la misma calidad de educación, y eso es una realidad, es un dato de realidad. Solo el 16% de los estudiantes que vienen de colegios públicos, municipales, logran ingresar a la educación superior. Por lo tanto, efectivamente no pueden ser medidos todos con la misma barrera. Y por otro lado, hoy día existe una situación que se ha venido profundizando con los gobiernos de la derecha, con estupideces tan tremendas como, por ejemplo, esta situación de los colegios, de los semáforos con respecto a los colegios de calidad, los colegios de más o menos, o sea, esto de haber puesto, además de haber establecido e institucionalizado los colegios de excelencia por sobre los colegios de mala calidad, también son mecanismos de segregación. Y estas fórmulas de medición que efectivamente comentábamos acá, que en principio eran privadas, que iban a ser utilizadas precisamente para mejorar la calidad de la educación internamente como una herramienta para el Ministerio de Educación, hoy día han sido mal utilizadas, han sido expuestos, nuestros niños han sido expuestos a la segregación, y eso me parece que es digno de denunciar, es un mecanismo que hay que cambiar. Yo también estoy por cambiar y eliminar la PSU, creo que hay que buscarnos un mecanismo de acceso a la educación superior más democrático, y bueno, y estas pruebas estandarizadas creo que fue uno de los peores errores que pudimos haber tomado como país, vienen del año 88, yo creo que ya es momento de empezar a hacer transformaciones importantes en la medición y también en el desarrollo de la calidad y en el acceso a la educación superior. Jaime, una pregunta. ¿Por qué si la derecha históricamente se ha opuesto a una educación nacional unificada, la famosa ENU de la UP, ¿por qué estarían a favor de una medición educacional unificada como es el CIMSE? Lo que pasa es que son cosas distintas. El de aquí, Carol, dice que esto partió en el 88, así como para decir esto, el CIMSE es de la dictadura, digamos. No, las pruebas estandarizadas partieron... Eso lo dijiste tú. No, pero que era obvio. El CIMSE se creó en el 88. Sí, bueno, pero las pruebas estandarizadas vienen en Chile desde 1910. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen pruebas estandarizadas? Porque tiene derecho un padre, tiene derecho un colegio o quienes están ahí.
para saber cómo le está yendo el colegio? ¿O solamente yo meto a alguien en el colegio en primero básico y después de 12 años me doy cuenta que le fue mal o fue bien? Obviamente no, porque la educación y el conocimiento se va formando a medida, si tú lo haces mal al inicio, después tienes que poder repararlo, etc. Entonces es un escalón sobre otro. Para eso te sirve el CIMSE. Y yo creo que hoy día lo estamos ocupando mal. Es una herramienta y la estamos usando mal. Porque precisamente se debería ocupar al interior de las escuelas. Yo no solamente necesito saber que el promedio de séptimo básico de una escuela sacó X puntos, sino que necesito saber con nombre y apellido que tales alumnos están mal en potencias, que tal otros están mal en ciencias naturales, en este ámbito de la ciencia natural, que es lo que hacen otros colegios y hacen todavía más pruebas estandarizadas para saber eso mismo. Entonces yo creo que hoy día estamos equivocándonos en un foco. Lamentablemente estoy de acuerdo con algunos de los jóvenes de ahí, pero por causas completamente distintas. Porque yo creo que es verdad que necesitamos menos CIMSE. Y lo necesitamos porque yo no creo que tú tengas que controlar todo el currículum permanentemente a través de una cuestión censal. Yo creo que si tú te dedicas a entrenar estudiantes para hacer CIMSES y para hacer PSU, pierdes el sentido que tiene la educación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Entonces es un error porque tú dejas de explorar otros talentos que también traen nuestros niños. Entonces, me gusta el CIMSE, obviamente necesitamos tenerlo, pero ocuparlo bien. Y ocuparlo bien significa ocuparlo al interior de las escuelas. Entonces, la crítica que hacen ellos obviamente es totalmente política y ahí con un discurso bastante ignorante. Pero el CIMSE es necesario, pero no puede ser... El CIMSE no es calidad, sí, eso en el fondo. Yo creo que necesitamos saber qué es lo que pasa durante el proceso educativo. Y menos herramientas de marketing, que le dicen a algunos niños que no vayan porque van a bajar el CIMSE para esos colegios. Pero todas las herramientas han sido creadas para el marketing, pues también la acreditación, por ejemplo. Yo creo que siempre es bueno que hayan herramientas de medición, pero en este caso yo estoy de acuerdo con lo que están planteando los cabros, porque en el contexto de que la vocación en Chile es un producto, un bien de mercado, que no lo asegura el Estado como una herramienta de calidad. No es el Estado el que se mide a sí mismo, sino que se gana la lógica que en realidad esto es como ver qué zapatilla es mejor, pues si la marca A o la marca B. Entonces los colegios se han terminado volcando no a formar a los estudiantes, sino que en sacar buen puntaje para el CIMSE, buen puntaje para el PSU, porque eso les da estatus y les permite cautivar a los apoderados de los padres de mejores alumnos y por tanto asegurarse ingresos, particularmente en el mundo particular subvencionado, valga la redundancia. Entonces lo que hay que cambiar de raíz es el modelo. Instrumentos de medición de la calidad tiene que haber, sin duda, y va a tener que seguir habiendo en el futuro, probablemente este u otros, pero va a ser muy distinto si es que el garante de la calidad de la educación entendida como un derecho social y no como un producto del mercado. ¿Cómo debería ser el CIMSE, Marcelo, si se tuviera que aplicar? No sé exactamente cómo, pero porque no soy especialista en la materia. Yo insisto, creo que es bueno que haya herramientas de medición para que permita hacer correcciones. ¿Cómo garantiza la calidad, en tu opinión? ¿Cómo podrías garantizar la calidad? Bueno, eso es parte del debate, pero el Estado es el que la garantiza. El Estado es el que tiene que asegurar, por ejemplo, que una comuna como Canela, como una chica de la región de Coquimbo, ofrezca la misma calidad que la educación pública a una comuna como Vitacura. Pero la pregunta es ¿cómo? De partida no segregando. Primero que nada, no segregando. Hoy día se segrega. Segundo, yo comparto yo no creo en la ¿Canela hay segregación? ¿En la escuela municipal? Ahí son las escuelas públicas. Ahí son las escuelas públicas. Pero vamos a La Serena. Ahí las particulares subvencionadas se instalan al lado de los colegios públicos, con un régimen más favorable en términos contractuales y con el derecho a segregar. O sea, y seguramente es más integral que la que está al lado, porque tiene alumnos de distintas condiciones económicas. No segrega, porque la segregación, a la que ustedes defendieron tanto cuando reformamos la ley de la LOCE... No, yo defiendo la libertad a las personas que puedan escoger su proyecto educativo. Porque se le está dando al empresario educacional... A este no lo recibo, a profesores. No, muy bien. Al empresario educacional. Mario Deportes, la pregunta de fondo que me queda con la que dice Marcelo es si es bueno, quizás para un alumno de Canela o para un apoderado de Canela, saber lo mal que puede estar o no su hijo respecto de un alumno de un colegio pagadísimo acá de Santiago. O sea, puede beneficiar también para dar una luz amarilla al Estado, decir, oye, mira qué mal. Es súper bueno saber cómo le está yendo a los alumnos en general, dónde está flaqueando. La mayoría de los países, si no me equivoco, tienen algunos mecanismos de evaluación. Digo la mayoría porque puede que de repente en alguna parte de África no haya. Efectivamente puede ser que conozcamos algunos. Puede que en alguna de África no exista, ¿no es cierto? Pero a mí me sorprende la frase de las niñas que denuncian que esto introduce competitividad. Qué tremendo, oye, qué espantoso que haya competitividad. El mejor CIMSE del Bosque lo tiene un colegio municipal. Y los demás colegios municipales se tratan de esforzar para empatar a lo menos a ese colegio municipal que recibe los mismos chiquillos del barrio. No segrega, no puede cortar por pruebas de evaluación de ingreso ni nada. Y sin embargo, los demás colegios se tienen que esforzar todos los años para tratar de empatarlo, pese a que hay varios colegios particulares subvencionados en la Comuna del Bosque. Un ejemplo concreto en donde el CIMSE te permite al padre elegir
dónde llevar tu cabro. Si eso tiene toda la razón, Jaime, si eso es de la esencia. Los papás puedan... los papás puedan elegir. Qué tremendo que un papá pueda elegir dónde llevar a su hijo a estudiar. Los colegios particulares subvencionados de Cerro Navia reciben a los mismos niños del colegio público que está al lado. ¿Por qué razón los papás se llevan al colegio particular subvencionado al hijo y no lo dejan en el municipal? ¿Por qué no los llevan? Sí, la mayoría lo acepta, si es una caricatura. No todos. Marcelo, es una caricatura esta cuestión. Para ir cerrando, Mario Deportes. Yo creo que el CINSE se podrá arreglar, se podrá mejorar, etcétera, pero tiene que haber un mecanismo de evaluación que permita mejorar las políticas públicas. Yo soy un defensor de la educación pública y creo además que todos los sistemas, no se nota porque no estoy de acuerdo contigo. Tenemos que ir con Eduardo Vergara durante todos estos años. Mario, pido respeto para otro año. Muchas gracias. Oye, espérate, para cerrar, Mario, para cerrar. Tú hablaste de los gobiernos de derecha. No se cambió el CINSE en 20 años de gobiernos de la concertación. El deterioro de la educación pública se ha producido en los 20 años de gobiernos de tu coalición hoy día. Y quiero dejarte un dato. La mayoría de las cosas que han perjudicado la educación pública son justamente las que promueven ustedes. Los cabros se están yendo a la particular subvencionada porque están hasta aquí con estar en paro 4 meses al año. Esa es la principal razón. No, eso es una injusticia. Eduardo Vergara Volvarán, para ir cerrando dos segundos para Vergara. Mira, primero que todo yo creo que aquí... Pasaron los no, Mario, tranquilo, sí, te voy a dejar hablar después. Cuando se llenan la boca, y me refiero a ustedes dos, hablando de libertades y que esta herramienta gatilla o permite libertades de elección. Eso jamás lo hemos dicho. No, pero a ver, espérate, que en el fondo cuando tú dices que alguien tiene que tener el derecho a escoger, que las personas sean libres de escoger y evaluar qué colegio está bien, qué colegio está mal y yo para allá me muevo. Eso es una utopía, ese no es el Chile donde vivimos. La gran mayoría de las personas no son libres para elegir, porque desde pequeños, desde el útero de donde vienen y de la calle donde nacen, prácticamente su vida está predestinada, porque si entran a la educación pública saben que las posibilidades que van a tener de entrar a la universidad son, pero por el suelo. Entonces cuando vivimos en una sociedad que sigue replicando la desigualdad, la palabra libertad no entra en juego, porque la libertad no existe. Pero perdóname, esta herramienta lo que hace es segregar. Ese es el problema, no entregar herramientas de libertad. Entregar herramientas de libertad solamente se entregan a las personas que cuando obtienen esas herramientas las pueden usar. La gran mayoría de los chilenos no. La propuesta es clave. Yo no estudié acá en Chile. Después de cuarto medio me fui a estudiar a la Universidad de Estados Unidos, donde los sistemas de evaluación y de entrada son mucho más amplios que una prueba, donde existe un abanico de mecanismos que evalúan a las personas para asegurarse que el cabro que estudia en una universidad, en una escuela que tiene pocos recursos, una ciudad de pocos recursos, donde sus padres estaban ausentes y nunca van a poder competir con el cabro que estudió en un colegio privado, se le evaluaban diferentes características para poder llegar. La falta de respeto y la arrogancia de ustedes dos ya mientras ellos siguen peleando, les muestro el cara de palo, el ser más aborrecido y temido de la política. Se viene a la vuelta de 3 minutos, el cara de palo Awards en red social. Muy bien, aquí está, el cara de palo Awards. Ha llegado el momento del ser más aborrecido y esperado de la política. Comenzamos con el diputado Marcelo Díaz. Su cara de palo, sus palabras al cierre, cámara 3. Mi cara de palo, mi cara de palo es para ratificar una anuncia que hice esta semana en la Cámara de Diputados pidiendo a la Subtel que investigue un eventual tráfico ilícito de base de datos entre compañías de telefonía móvil y empresas concesionarias de autopistas, porque descubrimos que unas tienen la base de datos de otras y supuestamente eso es ilegal. Por tanto, vamos a investigarlo y vamos a dejar en evidencia a estos caras de palo. Muy bien. Palabras al cierre y cara de palo del diputado Marcelo Díaz. Jaime Belolio, cámara 1. 48. Yo, muy cortito, cara de palo para todos aquellos que hicieron pensar de que en Chile era todo pésimo, asqueroso, un infierno y que había que hacer apretar reset, de que había que hacer borrón y cuenta nueva y que todos los chilenos los seguían a ellos y sacaron un 2,8% de los votos. Así que cara de palo para usted. Y solamente terminar agradeciendo. ¿Te refieres a Marcel Clot? A Marcel Clot y a Roxana Miranda. Y agradecer a todas aquellas personas que confiaron en nosotros, que nos hicieron ser la primera mayoría en 3 de las 4 comunas y vamos a seguir trabajando como nos comprometimos en terreno y cercanos a las personas. Palabras al cierre del diputado electo por Buin, Paine, Calera de Tango y San Bernardo, Jaime Belolio, prosecretario de la UDI. Gracias, Jaime Belolio. Eduardo Vergara Volvarán, tu cámara la voz 3. Melissa Sepúlveda, presidenta electa de la FECH, llamó a no votar. Descaradamente una persona que fue electa gracias a un proceso democrático y que se supone que quiere que Chile cambie y mejore, llama a abstenencia, llama a entregarle el bandeja, el poder a los mismos de siempre. El carepalo no va solo para ella, sino para que todas las personas que se restaron de la elección. Muchos tenían razones, para algunos era muy costoso porque la plata de ir a subirse un colectivo y de vuelta a 3 personas era más que lo que cuesta parar una olla en la casa, lo entiendo.
pero hay personas que son flojas, que reclaman, que les gusta que sus derechos valgan, que les gusta crecer, que les gusta la competencia y que les gusta la libertad. Y no fueron capaces de darse el tiempo para cumplir con un deber cívico. Se fueron a la playa, se quedaron en la casa o se curaron tanto la noche anterior que no fueron capaces de votar. Yo en el local de votación me topé con unos jóvenes. Cuando yo fui a votar y venían del carrete, no durmieron, venían medios cocidos, no sé, igual los dejaron votar. Pero yo les dije felicitaciones. Por lo menos siguieron de largo y cumplieron con su deber cívico. Creo que en esta segunda vuelta no hay tantas opciones como en la primera, pero encuentro absolutamente patético que los ciudadanos que exigen, que reclaman, no sean capaces de marcar una raya. Muchas gracias, Mario, porque yo sé que estás conmigo. Bravo. Cara de palo y palabras al cierre del cientista político, Eduardo Vergara Golbarán. Mario Desbordes, su cámara la número 1. Mira, mi cara de palo es un tema que pasó la semana anterior, pero que en esta semana se concreta ya el dato duro. A todos aquellos que hablaron de que era un montaje, el caso Bomba, los pobrecitos chiquillos, esos abogados que hacían gárgaras con que eran unas blancas palomas, esta semana los tribunales españoles, ya no solo la policía y el ministro del Interior, los tribunales españoles decidieron procesarlos, meterlos en una cárcel de máxima seguridad y además separarlos porque son un riesgo. Allá van a tener un juicio de verdad, como el que aquí no tuvieron. Palabras al cierre, alta abstención sobre todo en nuestro sector. Yo hago un llamado al elector de centro derecha, de centro, a la gente que quiere seguir creciendo, seguir con empleo, a la gente que le gusta, ¿cierto?, un gobierno que es capaz de conjugar crecimiento, empleo con políticas sociales justas, como el 7%, como el postnatal, a que se levanten a votar, a que vayan a las urnas. No da lo mismo quien gobierne. Y creo que Evelyn Matei es lejos la mejor opción. Palabras al cierre del secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Carol Cariola. Creo en él, pero me gusta cámara 3. Sí. Ya, mi cara de palo es para la candidata de la alianza de la derecha, que es Evelyn Matei, por estar entrando en la desesperación y ponerse a ofrecer ofertones. O sea, decir que se le van a entregar un bono de $1 millón de pesos a las familias de clase media para que arreglen sus viviendas, o sea, ya es como caer en la politiquería más baja y empezar a hacer ofertones para poder rescatar alguno y uno que otro votito. Yo lo que quiero hacer, mis palabras al cierre, es un llamado a que en esta elección del 15 de noviembre, esta segunda vuelta, vayan todos a votar, de diciembre, vayan todos a votar. Tuvimos una oportunidad importante este 17 de noviembre, crecimos en nuestra representación parlamentaria, hoy día tenemos la oportunidad de hacer cambios, transformaciones importantes, de partida la reforma tributaria, hacer que la educación sea pública, gratuita, de calidad, hacer transformaciones al sistema electoral y no podemos perder esta oportunidad, por lo tanto necesitamos que el programa de la nueva mayoría tenga el respaldo necesario en esta segunda vuelta. Así que todos a votar el 15 de noviembre, es una responsabilidad, nos ganamos nuestro derecho a voto, no se vayan para la casa, sobre todo los jóvenes. Palabras al cierre de la diputada electa por Independencia Recoleta, secretaria general de las Juventudes Comunistas, Carol Cariola. Muchas gracias, Carol Cariola. Eduardo Vergara Golbarán, diputado Marcelo Díaz, muchas gracias. Mario Desbordes y diputado electo Jaime Belolio. Este es el debate de verdad, gracias por tu sintonía. Y tú ya lo sabes, como dirían los Stones, es solo política, pero nos gusta. Chao.